Acompáñeme a leer la palabra del Señor, si podemos estar puestos de pie. Busca el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer desde el verso 13 en adelante hasta el 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Amén. ¿Lo tenemos? Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor: por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Queremos seguir adorándote a través de sentarnos delante de tu palabra. Sentarnos, como dice el cántico, a tus pies. Y sentarnos a tus pies es sentarnos ante tu palabra, ante lo que nos enseña, lo que nos quieres decir. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes para escucharte, aún a través de un vaso frágil, Señor. Glorifica tu nombre en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El pasado domingo vimos la fórmula o el proceso que Pablo y sus compañeros utilizaron para alcanzar a los tesalonicenses. Proceso que resultó ser efectivo, altamente efectivo. Proceso que encontramos en los versículos del 10 al 12 de este capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Hablamos de una actitud o un comportamiento que abre la puerta para compartir el Evangelio y que produce los resultados que Dios desea de sus hijos. Vidas que glorifican su nombre. Vidas que glorifican a Dios. Pablo y sus compañeros se comportaron de una forma santa, justa e irreprensible entre los tesalonicenses. Y este comportamiento, esta actitud, abrió la puerta para que pudiesen compartir el Evangelio de Jesucristo. Y una vez se abrió la puerta para compartirles el Evangelio, ¿de qué manera lo hicieron? Dice la palabra que los exhortaban, los alentaban y les imploraban como un padre lo haría con sus propios hijos. Y esto provocó que muchos creyeran su mensaje y terminaran viviendo vidas dignas de Dios. ¿Y cómo sabemos que este proceso fue efectivo?
Pablo entonces nos lo contesta en el verso 3 que acabamos de leer. Pablo dice que no puede dejar de dar gracias a Dios por los tesalonicenses. De hecho, no es la primera vez que lo menciona. Si usted regresa al primer capítulo de esta carta, en el verso 2, dice Pablo: siempre damos gracias a Dios por ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Pablo estaba sumamente orgulloso y agradecido de esta iglesia en Tesalónica. Los tesalonicenses son un motivo de alegría y de gozo para Pablo. Ellos producen en él un enorme sentimiento de satisfacción. Ellos le recuerdan a él que su trabajo, su esfuerzo y su sacrificio no fue en vano. Ellos producen en él un deseo de seguir adelante aún en medio de dificultades y de aflicciones. ¿Y cuál es la fuente de ese sentimiento de gratitud de Pablo? Pues el hecho de que cuando los tesalonicenses escucharon el evangelio de parte de Pablo y sus compañeros, fueron receptivos. Lo recibieron, lo aceptaron, creyeron en él, pero como una palabra que viene de parte de Dios y no de hombres. Hoy día nosotros tenemos la Biblia, amén. Y gloria a Dios por eso. Pero en este momento, ¿verdad? La gente no tenía una Biblia en sus manos y simplemente la palabra que escuchaban era la palabra de los apóstoles. Y con todo y eso ellos recibieron esa palabra de labios de ellos como si fuera de parte de Dios. O sea, los tesalonicenses adoptaron la actitud correcta ante el mensaje del evangelio, y esto fue fundamental para que terminaran creyendo y siendo transformados por él. Así que hay algo aquí en la actitud, en la postura en la cual nos ponemos cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando escucharon el evangelio, yo pienso que los tesalonicenses se decían unos a otros: definitivamente esto no es una filosofía más. Esto no es una religión más. Esto no es sabiduría de hombre. Este mensaje verdaderamente viene de parte de Dios. Los tesalonicenses fueron una prueba contundente de lo que Pablo le enseña a los romanos cuando les dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero ese oír que produce fe no es simplemente el acto de escuchar algo. Ese oír va mucho más allá. Ese oír implica escuchar el mensaje, considerarlo seriamente y responder al mismo. Ahí está la diferencia. A veces nos preguntamos el por qué hay mucha gente que escucha el evangelio, pero solo unos pocos responden a él. La respuesta es porque son pocos los que se detienen a considerarlo seriamente. Son pocos los que reconocen que es un mensaje que viene de parte de Dios mismo. Son pocos los que dicen: si este mensaje verdaderamente viene de parte de Dios, entonces no hay otra alternativa más que responder favorablemente al mismo. Si verdaderamente es el Dios del universo, el creador, el que está hablando, entonces no queda otro remedio más que obedecer.
La pregunta que todos nos debemos estar haciendo en este momento es: ¿cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi actitud frente a la predicación de la palabra de Dios? ¿Cuál es mi actitud frente a la lectura bíblica? Estaba luchando si me paraba a predicar porque ya el Janet nos ministró con la palabra. ¿Cuál es la postura que estoy asumiendo los domingos cuando se predica la palabra en la iglesia? ¿Considero que lo que estoy escuchando son simplemente palabras o ideas del pastor? ¿O considero que son palabras que vienen de parte de Dios? La pregunta que todos nos debemos estar haciendo en este momento es: ¿por qué la palabra no está haciendo el trabajo que debe estar haciendo en mi vida? ¿Por qué no estoy experimentando la transformación que debo estar experimentando? ¿Por qué no estoy experimentando el crecimiento que debo estar experimentando? ¿Por qué sigo luchando con las mismas cosas día tras día? ¿Por qué mi amor y mi deseo por Dios no está aumentando como debería? La respuesta a estas preguntas podría estar en cuál es la postura que estamos asumiendo ante la palabra de Dios. ¿Cuál es la postura que estamos asumiendo durante la semana, durante el domingo? Ciertamente el Señor le dijo a través del profeta Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Sin embargo, hay que cualificar esto. Esto ocurre exclusivamente en aquellos que se detienen y consideran su palabra seriamente. La palabra de Dios no vuelve a Él vacía para aquellos que la reciben como de parte de Él. Pablo le dice a los tesalonicenses que la palabra de Dios hace su obra, o sea, su obra transformadora. ¿En quiénes? En ustedes, los que creen. Los que creen. Por eso Jesús dijo: por tanto, cualquiera que oye esta palabra, estas palabras mías, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Con la misma idea en mente, el apóstol Santiago le escribe a la iglesia: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz,
Este será bienaventurado en lo que hace. La pregunta que todos nos debemos estar haciendo en este momento ¿es la Biblia un simple libro de autoayuda? ¿Es la Biblia un simple libro motivacional? ¿O es la Biblia la poderosa y transformadora palabra de Dios, inspirada, inerrante, inefable? Creemos lo que Pablo le dice a Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer sean perfectos, equipados para toda buena obra. Otra pregunta lógica que puede surgir es, entonces, ¿por qué Dios decide utilizar hombres para proclamar su mensaje? Pablo lo explica cuando le escribe a los Corintios. Pero tenemos este tesoro, el mensaje del Evangelio, en vasos de barro, en hombres, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que solamente Él se pueda llevar la gloria. Pablo no solo está agradecido a Dios por los tesalonicenses, no solo expresa el motivo de su gratitud, sino que también ilustra el resultado de vidas transformadas por la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se ve eso? Y esto lo vemos en el versículo 14. Pablo les recuerda a los tesalonicenses cómo llegaron a ser imitadores de la iglesia, de las iglesias que están en Judea. O sea, aquellas iglesias que fueron establecidas tanto en Jerusalén como en las aldeas circundantes. Y es interesante, ¿verdad? Siempre pensamos en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Siempre en los cristianos de Jerusalén. Pero es interesante reconocer que no solamente en Jerusalén había una iglesia. Probablemente en Belén, probablemente en... Maestros, díganme en ciudades de Judea. En todas esas ciudades, ¿verdad? Que habían... No, Capernaum está en Galilea. Eso no en Judea del sur, ¿verdad? En todas esas ciudades, ¿verdad? Todas esas aldeas, todas esas villas que habían en la región de Judea, pues mire, habían iglesias también allí. Y seguramente eran iglesias en las casas, ¿verdad? No habían edificaciones, no habían facilidades, eran en los hogares. Pero ¿de qué forma imitaron los tesalonicenses a las iglesias de Judea? Dice Pablo en que padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus compatriotas. Así como los creyentes en Judea sufrieron persecución a manos de los propios judíos, asimismo los creyentes en Tesalónica sufrieron a manos de sus propios compatriotas. En este lado del mundo no tenemos idea de lo que esto significa. No tenemos ni idea de lo que es sufrir persecución por causa de nuestra fe. La persecución viene como producto de personas o instituciones o sistemas que se levantan para impedir la proclamación del mensaje del Evangelio. Y si somos honestos, en nuestro contexto todavía, en nuestro diario vivir, es muy difícil que encontremos esta clase de oposición. O sea, que alguien se interponga violentamente y nos prohíba compartir o vivir nuestra fe.
Pero esta no es la realidad para muchos cristianos alrededor del mundo. No es lo mismo que tú y yo leamos Tesalonicenses aquí en Puerto Rico a que lo lea un chino con una Biblia ilegal a escondidas en el sótano de una casa. No es lo mismo. El impacto va a ser muy diferente. Según la organización internacional Open Doors, en el año 2023, 1 de cada 7 cristianos a nivel mundial fue perseguido. 1 de cada 7 cristianos fue perseguido. 1 de cada 5 en África y 2 de cada 5 en Asia. Casi 5,000 cristianos fueron asesinados. Deje que eso se asiente, ¿verdad? Deje que eso se asiente. Casi 5,000 cristianos fueron asesinados por su fe. Casi 15,000 casas o iglesias de cristianos fueron atacadas. Un poco más de 4,000 cristianos fueron arrestados. Eso no fue hace 2,000 años, eso fue el año pasado. Así que tú y yo deberíamos vivir, ya que esa no es nuestra realidad. Tú y yo deberíamos vivir constantemente con un gran pesar por aquellos de nuestros hermanos en otras partes del mundo que sí experimentan persecución, especialmente por parte de sus propios compatriotas. Debemos pedirle al Señor, Señor, pon ese pesar en mi corazón. Un pesar que me lleve a clamar constantemente por la iglesia perseguida alrededor del mundo. ¿Pero qué tiene que ver la persecución con vidas transformadas por la palabra de Dios? Pues tiene todo que ver. Uno de los resultados, una de las evidencias de una vida transformada por el mensaje del Evangelio es que aún en medio del ambiente más hostil, permanecen obedientes y fieles a Dios. ¿Por qué usted cree que la iglesia sigue creciendo en la China, uno de los países donde hay más persecución? Porque a pesar de eso, los creyentes siguen permaneciendo fieles y obedientes a Dios. Aleluya. Mientras tú y yo permanezcamos obedientes y fieles a Dios, el Evangelio va a seguir extendiéndose aquí y allá y en todo lugar. El Estado piensa que al perseguir, al oprimir, al maltratar a los cristianos, esto eventualmente va a hacer que dejen de existir, ¿cierto? Pero lo que el Estado no sabe es que la iglesia de Jesucristo por 2,000 años, cuando más ha florecido, es cuando ha experimentado la más fuerte persecución. El Estado no sabe que la persecución es la gasolina de la iglesia. ¿Deberíamos entonces orar por un poquito de persecución en este lado del mundo? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la evidencia de una vida transformada por el mensaje del Evangelio? La perseverancia, especialmente en medio de la oposición. Donde otros se dan por vencidos, donde otros se quitan,
Aquellos que han sido transformados por el Evangelio perseveran, siguen adelante, resisten la oposición, redoblan su compromiso, siguen sirviendo, siguen amando, siguen entregando sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional, no adaptándose a este mundo, sino transformándose mediante la renovación de sus mentes. Verificando constantemente todo el tiempo cuál es la voluntad de Dios, aquella que es buena, aceptable y perfecta. Mucho se ha hablado de la reducción en la cantidad de asistentes a las iglesias después de la pandemia. Hay estudios, ¿verdad? Se han hecho 20 estudios, cuántas iglesias han cerrado, cómo ha mermado la membresía. Sin embargo, algunos ven, en vez de ver esta reducción con una forma negativa, la han visto de forma positiva. Cuando nos montábamos en el carro, mi abuelo nos preguntaba: ¿estamos todos los que somos y somos todos los que estamos? Algunos piensan que la pandemia sirvió como un filtro para separar la paja del grano. Algunos afirman que más que una maldición, la pandemia fue una bendición para la iglesia, porque solo los fieles permanecieron. Entonces, si reconocemos que nosotros no podemos identificarnos con los tesalonicenses, ni con las iglesias de Judea en el aspecto de la persecución, si Pablo viviera en nuestros tiempos y nos escribiera una carta, ¿de qué estaría agradecido? ¿Qué aspecto de nuestra iglesia lo llenaría de gozo y alabanza a Dios? Pues mire, yo diría que Pablo estaría muy feliz de vernos perseverar en la fe de Jesucristo, a pesar de vivir en medio de una sociedad extremadamente materialista, secular, pagana y atea. Creo que Pablo estaría muy feliz de vernos compartir nuestra fe con aquellos que nos rodean, aun cuando pareciera que la iglesia ha perdido todo tipo de influencia y relevancia en nuestra sociedad. Pablo estaría muy feliz de vernos vivir vidas santas, justas e irreprensibles, a pesar de vivir en medio de una sociedad corrupta y pecaminosa. Pablo estaría feliz de ver nuestra generosidad radical, a pesar de vivir en medio de una sociedad egocéntrica e individualista. Pablo estaría muy feliz de ver nuestro deseo y nuestro esfuerzo de seguir extendiendo el evangelio aquí, allá y en todo lugar. Aleluya. Sí, yo creo que Pablo estaría muy feliz y lleno de gozo al pensar en los creyentes de la cumbre. Aleluya. Pablo entonces les recuerda a los tesalonicenses que la persecución siempre existirá en este lado del cielo. Esta siempre será parte de la historia de la iglesia de Jesucristo. Siempre habrá gente, gobiernos, instituciones que se opondrán al mensaje de la verdad. De este lado del cielo siempre existirán agentes de las tinieblas. Pero a pesar de esto, la iglesia ha permanecido por 2000 años, sigue permaneciendo y permanecerá hasta el día de Jesucristo. La promesa que Jesús le hizo a Pedro sigue vigente hasta el día de hoy. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pablo les recuerda a los tesalonicenses
que si a los profetas de la antigüedad y al mismo Jesús los persiguieron y los mataron, no debe sorprendernos que nosotros también experimentemos persecución. De hecho, cuando experimentamos persecución, tenemos que sentirnos privilegiados porque compartimos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús mismo dijo: bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Aleluya. Y finalmente, Pablo les recuerda a los tesalonicenses que su sufrimiento a causa de la persecución no fue en vano. La persecución se levanta porque el reino de las tinieblas quiere impedir a toda costa que la gente se salve, que la gente tenga acceso al mensaje del Evangelio. Por eso nuestra misión como Alianza Cristiana y Misionera es seguir proveyendo acceso al Evangelio a toda etnia a través de todo el mundo. Todo de Jesús para todo el mundo. Aleluya. Así que, amados, cada vez que perseveramos, aún en medio de la persecución, y proclamamos el mensaje de salvación, le hacemos la guerra al enemigo de las almas. ¿Valdrá la pena hacer eso? Y lo hacemos porque sabemos que eso trae honra y gloria a nuestro Dios Padre. Cada vez que alguien decide vivir dignamente delante de Dios, cada vez que alguien es llamado a su reino y a su gloria, estamos engrandeciendo su nombre. Y también lo hacemos porque sabemos que un día toda injusticia será ajusticiada. Aquellos que persiguen al pueblo de Dios y que impiden la proclamación del mensaje de Jesucristo, seguramente desconocen que siempre están llenando la medida de sus pecados. Desconocen que sus pecados se siguen acumulando y amontonando, y que un día la ira de Dios vendrá sobre ellos hasta el extremo. Pablo anima a los tesalonicenses de esta manera: nuestro trabajo no es en vano. Nuestro sufrimiento no será pasado por alto, ni siquiera uno de ellos. Y un día Dios hará justicia. Aleluya. ¿Cuál entonces es el llamado para ti y para mí en esta mañana? El llamado sigue siendo el mismo. Perseveremos en la fe. Aleluya. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Quizás tú y yo nunca experimentemos hostilidad física, pero sí quizás experimentemos hostilidad intelectual. No nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio sigue siendo el único camino, la única verdad y la única vida. Esta semana el tema de discusión en casa ha sido la clase de religión de Delianis en la Interamericana. Una clase dada por un individuo que se hace llamar cristiano en una institución que se hace llamar cristiana.
Y durante la clase Deliani estaba escandalizada y nos estaba enviando por texto las notas que ella estaba cogiendo. Y les voy a leer algunas. ¿Puedo, Deliani? Me va a decir que no. Y lo interesante es que muchas de estas cosas parecerían verdad. Ahí es donde está el peligro, ¿verdad? Primero, las religiones aceptan a todos por igual. Que se vaya al Medio Oriente, ¿verdad? La religión no es una estructura física, sino moral y ética. No tienes que ser cristiano para ser una buena persona. Jesús dijo, no hay ni uno bueno. Cristiano anónimo, definición. Aunque no conoce a Cristo, es cristiano por su buena voluntad. Pablo, descripción, el primer gran ecumenista del mundo. Las sectas religiosas no son malas. Y esta es la mejor. Jesús comenzó una secta sin querer. Quizás pudiéramos decir que en este lado del mundo la defensa de la iglesia no es en contra de la violencia, sino en contra de las ideas. La defensa de nuestros hijos, amados, es en contra de las ideas. Y si no salen de nuestra casa preparados, seguros, llenos de convicción, serán presa fácil. Amados, no nos preocupemos tanto por la seguridad física de nuestros hijos. Dios se encarga de eso. Preocupémonos más por su seguridad intelectual y espiritual. Preocupémonos por la seguridad de sus almas y de sus corazones. Procuremos ser como los tesalonicenses, que aceptaron el evangelio no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Aunque ésta vino a ellos a través de vasijas de barro. Sabiendo que la actitud que tengamos y la postura que asumamos, hablando de nuestros hijos. Mis hijas están viendo mi postura hacia la palabra de Dios. Mis hijas están viendo mi postura hacia la predicación. Mis hijas están viendo mi postura cuando leemos la Biblia. La actitud que tengamos y la postura que asumamos ante su palabra, sea predicada, sea leída, sea en el curso de Ali, sea en los grupos pequeños, sea en las reuniones de los diferentes ministerios, o sea en nuestro tiempo devocional personal, determinará la obra que esa palabra hará en nosotros, los que creemos. Los que creemos. Aleluya. Estemos puestos de pie.